bastante dudoso, ¿cierto? Pero bueno, entonces pongamos ejemplos concretos. Afganistán. Afganistán tiene 9 años invadidos bajo la perorata de que Osama Bin Laden era el más grande terrorista que podía existir en el mundo y solo su búsqueda de aniquilamiento garantizaría la paz mundial. Bueno, tenemos 9 años en los que Osama Bin Laden debe estar pues tal vez en las Bahamas vacacionando, pero el pueblo de Afganistán sí está sometido a los peores vejámenes, a las mayores restricciones y a una cosa que es realmente lo más problemático de eso, es a que no pueda determinar por sí misma su suerte, ¿cierto? Porque en últimas, si un país decide o no tener un régimen político, o si decide o no tener un modelo económico, el único derecho que tiene es autodeterminarse. Pero en este momento la invasión a Afganistán no lo permite. Hoy dice Barack Obama que prometió que su primer día de posesión sería la retirada de las tropas de Irak, que va a retirar los Marines y la Fuerza Armada de Estados Unidos. Ha retirado, sí es cierto, pero continúan 50.000 Marines operando dentro de Afganistán después de la retirada. Que uno diría pues, que es una falsa retirada. ¿Para dónde irán los Marines de Irak? O Irán, es cierto. Pero además sobre un argumento que el propio Robert Gates, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, tuvo que aceptar, y es que no existían las armas de destrucción masiva. Entonces la pregunta es, 36.000 muertos iraquíes justificaron la equivocación de los Estados Unidos respecto a la inexistencia de armas militares en Afganistán. Bueno, hoy tenemos un traslado de tropas y de buques de guerra bastante importantes hacia el Golfo Pérsico. Se augura que puede ser la invasión a Irán sobre la misma perorata de las armas de destrucción masiva o el manejo industrial que está haciendo en la industria nuclear. Nosotros sabemos que Irán es el principal productor de petróleo del mundo y la pregunta es, no, yo creo que la pregunta es no, y la certeza es que realmente los fines de la invasión al pueblo iraní no tienen nada que ver con armas de destrucción masiva y sí tienen mucho que ver con el control de un recurso estratégico como es el petróleo. El 1 de julio del 2010, Laura Chinchilla, la nueva presidente de Costa Rica, que es el único país de Latinoamérica que no tiene ejército, por una decisión soberana de su pueblo de eliminar cualquier tipo de ejército de su territorio, autorizó la entrada de 13.000 marines y 46 buques de guerra de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Pues uno diría que hoy ya no debe existir narcotráfico porque casi que es un marín por habitante costarricense. La desproporción de los despliegues militares de Estados Unidos producen risa, pero además producen indignación en los pueblos. Ya ha anunciado que va a construir nuevas bases en Panamá, en Honduras, en México, y Alan García, al estilo de Uribe, ha saltado a decir que él regala su territorio para instalar las bases que en Colombia la Corte Constitucional no permite. Tenemos la cuarta flota mercante, la cuarta flota de buques de guerra de los Estados Unidos transitando sobre nuestro océano Caribe, amenazando desde Punta de Hornos en Argentina hasta el último país del Caribe. Todos estos hechos, además reproducidos por una cosa, ¿cierto? En 2008 recrudece la crisis mundial económica y a partir de eso recrudecen los enfrentamientos militares y en la toma de control directa de los recursos estratégicos en el mundo. De alguna manera lo que queremos decir es esto: el despliegue militar de los Estados Unidos no es un ejercicio per se, es un ejercicio que atornilla un modelo económico en el mundo entero y que permite garantizar que ese modelo se utilice por voluntad o por la fuerza.
Ya conocemos pues gobiernos como el Uribe que placenteramente los aplican, así las consecuencias para su pueblo sean tasas del desempleo del 12%, pero tasas de desempleo del 56%, ¿cierto? Así en Colombia tengamos 4 millones de desplazados, así en Colombia la confianza inversionista lo que haya generado es la informalización del trabajo, en la que tener un empleo estable y bien remunerado casi que como ganarse el valor. La hegemonía estadounidense y el modelo económico de los Estados Unidos han garantizado y han permitido que gobiernos voluntariamente como el Estados Unidos, como el de Uribe Vélez, permitan la entrada de tropas y han garantizado invasiones a aquellos gobiernos que han decidido soberanamente no plegarse a los intereses de los Estados Unidos. Y para nosotros, el punto más alto de postración a los intereses de los Estados Unidos fue la firma de ese acuerdo militar. Y aunque la declaración de la Corte Constitucional es bastante alentadora, deja en claro que para los Estados Unidos no están permitidos todos los recursos. Si queremos transmitir este mensaje, no se ha acabado la presencia militar de los Estados Unidos en Colombia. Colombia tiene con Estados Unidos alrededor de 10 acuerdos militares. Aclaremos esto de una vez. Jamás ningún gobierno colombiano ha realizado un trámite por el Congreso que permita un debate público donde los colombianos podamos decir cuál es el tipo de relaciones que tenemos con los Estados Unidos. Todos han sido acuerdos militares firmados en escritorios de embajadas y de cancillerías que son conocidos por el pueblo colombiano mucho tiempo después de su implementación. Digamos esto, el primer acuerdo que firma Colombia con los Estados Unidos es el Tratado Mayarino-Bismarck en 1846. ¿Y saben cuál era el objeto de ese tratado? Garantizar la soberanía de Panamá en cabeza de Colombia. Pues ya sabemos nosotros que en 1903, bajo ese mismo acuerdo firmado por Colombia con Estados Unidos, las tropas estadounidenses desembarcadas en Panamá apoyan la separación de los panameños de Colombia. En una actitud implicante. Bueno, desde ese momento, cuando en un acuerdo militar nos significó la pérdida de todo un territorio nacional, hoy el sometimiento que Uribe Vélez quería someter a todas las bases militares, pero además a todo el territorio nacional, para ser no solo un agente de represión para nuestro pueblo, sino además una amenaza para toda la región, pues no tenía antecedentes sino el de Panamá. Y así se han venido firmando una gran cantidad de acuerdos, ¿cierto? Hablemos tal vez del más conocido para todos nosotros, el Plan Colombia. ¿Cierto? El Plan Colombia se firma en 1999 por el gobierno de Andrés Pastrana. ¿Y saben cuál es la primera imposición que hace la firma del acuerdo? Que el Plan Nacional de Desarrollo que presenta el presidente Pastrana para los 4 años de gobierno esté adecuado a los requerimientos que Estados Unidos hace para el manejo no solo militar, sino económico de todo el país. En estos días, Uribe Vélez recriminaba a Pastrana por haber hecho uno de los más grandes errores en su concepto, que fue el despeje del Zaguán. Y Pastrana le contestaba: a mí no me culpe, eso fue una imposición del Plan Colombia. Y Uribe Vélez, que había visto eso como tan malo, le dijo: pero es que usted no me había contado. Se le acabó la maldad, ¿cierto? Porque venía desde los Estados Unidos. Bueno, pero nos presentaron este acuerdo como la terminación de la guerrilla y la terminación del narcotráfico en Colombia. Pero lo que nunca nos dijeron es que el objetivo del acuerdo era la disminución en un 50% de la producción de cultivos ilícitos. Y uno se pregunta, ¿acaso le sirve a Colombia que se disminuya en un 50% de la producción de cultivos ilícitos? Eduardo Sarmiento Palacio, un economista muy reconocido, decía que el objetivo de disminución de un 50% en Colombia generó el peor de los efectos. Y es que ahora,
un menor trabajo invertido, o sea, por la producción de un número menor de coca, se adquiere un precio muchísimo mayor, que deja unas tasas de ganancia que han incrementado la criminalización en general en las ciudades. Pero sí ha permitido que en Estados Unidos exista un control mayor de la población que tiene acceso a esa droga y, digámoslo de alguna manera cruda, ¿cierto? Ha elitizado el consumo en sectores en los que por su alto costo el acceso pues, es mucho más dificultoso. Pero una vez caído el acuerdo, la pregunta es ¿y qué sentido tiene que una coalición se llame no bases si las bases ya no existen? Esa ha sido pues una discusión que hemos venido dando dentro de la coalición y un poco la reflexión que nosotros queremos plantearles hoy a ustedes. El lema cuando se constituye la coalición es resistencia civil por la soberanía y la democracia. Y nosotros creemos que sigue siendo plenamente vigente. En Colombia no existe soberanía y la inexistencia de la soberanía hace que en Colombia no exista una democracia real, ¿cierto? Pues porque aquí hablaron todos los 8 años de la democracia profunda de Uribe, pero como la democracia no consiste en votar, sino en el acceso real a los derechos y a los privilegios que el Estado debe ofrecer, nosotros estamos diciendo que en Colombia debe existir una democracia de otro tipo, una democracia nueva, que no implique solamente obligaciones, sino que garantice derechos para toda la población. Y es por ello que la nueva campaña, la nueva fase de la coalición No Bases, habla del rechazo a todo tipo de intervención extranjera sobre cualquier país. Porque aclaremos esto, ¿cierto? Estamos en contra de la intervención de Estados Unidos porque no solo implica una intervención militar, sino porque además ha generado todo un modelo cultural y económico que reprime la posibilidad de desarrollo del país. Es la conclusión a la que nosotros hemos llegado. Pero si otro día viene a Mahmoud Ahmadinejad y nos dice que es que nos van a poner un tratado, le decimos que no. Porque aquí, y un poco lo que Robinson quiso ambientar, lo que queremos decir es que el problema de Colombia es la autodeterminación y que la pelea a la que estamos invitando a todos los sectores, organizaciones sindicales, campesinas, jóvenes, mujeres, afros y por supuesto al sector LGBT, es a que luchemos por una autodeterminación plena de nuestro territorio